ya, ya digamos, seguramente estructuras de sistema de bombeo más complicados. Bueno, nuestra bibliografía, para la parte de fundamentos le estoy hablando. Seguramente el ingeniero Badilla le habrá dado su bibliografía con relación a lo que él enseña. Estos libros que nosotros vamos a mirar ahora sirvieron de fundamento para el material que está en cada unidad, ¿verdad? O sea, se extrae lo que nosotros consideramos principal de cada unidad, ¿verdad? De cada libro. Y principalmente nosotros vemos los ejercicios de estos libros para poner los parciales. ¿Cuáles son entonces los libros fundamentales? De cabecera, el Streeter, Víctor Streeter, ¿verdad? Que esta octava edición es muy buena, es mejor que la novena edición. Para mí, por ejemplo, la novena no me satisface totalmente y sigo usando tengo los dos, pero sigo usando la octava edición. Incluso la impresión es mejor, ¿verdad? Posteriormente tenemos un gran libro que es Frank White, que tiene que digamos, tiene unas imágenes, es muy didáctico, es un libro muy bueno. El Simbala también se le acerca mucho al Frank White. Simbala Sengel, o Sengel Simbala, que también tienen unos gráficos espectaculares, ¿verdad? Unos ejercicios muy buenos. Y tiene también, como les dije, una didáctica mucho mejor que incluso el Streeter. Después están los complementos. Este libro es un libro brasileño que me sirvió para la parte de equilibrio relativo. Como les dije, no hace falta que ustedes tengan el libro. Entonces, digamos, este libro por lo menos, la parte de equilibrio relativo, que vamos a ver, extraje lo mejor, ¿verdad? Y por lo tanto no hace falta, ¿verdad? Está el libro de Irwin Shane. Después tenemos este libro que van a encontrar en la biblioteca Apatada, ¿verdad? Que es Ronald Giles, que son ejercicios resueltos. Que también es para iniciar, digamos, la materia, es interesante que vean este libro. Y como tiene libros resueltos, ¿verdad? Entonces también es importante mirar. Después está el Francini, Sotelo, que para la parte de ejercicios, para la última parte, para la parte de pérdidas, es fundamental. Y de este libro prácticamente salen, de este libro Sotelo, prácticamente salen los ejercicios para el final, para la parte digamos, sistema de tuberías con pérdidas. Muy buen libro. Y después está el Claudio Mattei, que para la parte teórica es muy buena, ¿verdad? Muy bueno este libro. Después está otros complementos como el Daily Harleman. Y en fin, son todas bibliografías que anteriormente yo les entregaba un soporte magnético y hoy día no podemos hacerlo de esa manera. Y encima está penalizado enviar los PDF digamos, al Classroom porque no tiene derecho de autor. En ese sentido, yo quiero, un poco más adelante, estaba pensando, fíjense lo que les voy a decir. ¿Vieron la estructura de nuestra materia? ¿Verdad? Y la división de las clases. ¿Ya entraron ya entraron a mirar eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como está prohibido y por ahí le puedo enviar incluso a la delegada el material en las nubes, ¿verdad? O sea, como también los archivos de los libros
Estoy hablando de los archivos de los libros que están en PDF, ¿verdad? No puedo publicar aquí, ¿verdad? Incluso tengo que, lo que yo publiqué, eh, puse ahora sin la bibliografía, tengo que completar la bibliografía y volver a enviarles, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Con todos estos materiales que se les envía a los alumnos. No se les puede enviar libros en PDF. No sé si ustedes tienen experiencia al respecto. ¿Les envían los profesores igual los libros o están todavía, digamos, yo les digo en el Classroom? Hay profes que sí suben. Ah, bueno. Yo lo que estaba pensando aquí en la parte de formulario, ¿verdad? Acá en la parte de formulario, descargar, digamos, perdón, cargar esos libros, pero lo que quiero hacer es cargar un lunes, martes, miércoles, les aviso, digamos, les aviso. El tema es que cuando yo cargo aquí como material, me sale en el Classroom que, que se cargó. Entonces voy a decir que se cargó complementos del formulario. Y ahí voy a cargar y voy a tener 1 o 2 días. Y entonces posteriormente voy a sacar de vuelta porque, como les dije, está prohibido los PDF de los libros. Pero de todas maneras, les voy a dar tiempo para que descarguen y después les voy a avisar a la delegada, ¿verdad? Los libros principales que tenemos y después, este lunes podemos hacer eso, lunes o martes puedo hacer eso y entonces ustedes descargan y posteriormente el martes o el miércoles elimino de vuelta. ¿Qué les parece? Sí, Por si mí por lo está menos bien, la profe. persona ya descarga, está súper bien. Ya. Entonces, si por ahí alguien no descargó, le pide a su compañero. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, ahora entramos en evaluación. Como ustedes saben, como recién les dije, el, el primer, el primer parcial que vale 24 puntos, ¿verdad? Vamos a tocar todo lo que es en nuestra parte, ¿verdad? Que es 50%, 50% tiene el ingeniero Bobadilla. Entonces, en nuestra parte, vamos a propiedades de los fluidos y estática de los fluidos principalmente. Estática de los fluidos es extensa, ¿verdad? La estática es extensa acá en la parte de fuerza sobre superficie, flotación, estabilidad y equilibrio relativo. Bueno, y tenemos bastante que dar. Posteriormente, el segundo parcial es la ecuación de Bernoulli con pérdidas y cantidad de movimiento. También tratamos a veces de colocar fluido ideal y cantidad de movimiento para el primer parcial. Vamos a ver si a veces se puede, a veces no se puede. De acuerdo al tiempo y digamos, a los feriados que tenemos los sábados. El segundo parcial vale 36 puntos. En total vale 10 puntos. Se supone que tendríamos este año laboratorio de hidráulica, con el ingeniero Jorge Blanco. Entonces eso vale 8,5 puntos y 1,5 puntos valía la visita a la SAP, que creo que no vamos a poder, eso estaba a cargo del ingeniero Bobadilla, que creo que no vamos a poder realizar este año. Entonces los 10 puntos serían para laboratorio. Yo te pido, Rebeca, si podés hablar con el ingeniero Blanco, porque creo que está con problemas de salud, con su ayudante también, ¿verdad? Entonces sería interesante que se entable una conversación con el ingeniero Jorge Blanco, que es el encargado del laboratorio, para realizar, si se va a realizar o no se va a realizar la visita al laboratorio de hidráulica. Voy a ver en la semana, profe. Dale. Entonces, esto de 10 puntos, sería interesante que ustedes aprovechen esos 10 puntos digamos, para tener los porcentajes para rendir los finales. Lo que también les es recomendable que esta parte, la primera parte que ustedes ya vienen teniendo noción de la hidrostática, tengan un buen puntaje, digamos, de manera que el segundo ya les sea más, digamos, lleguen más tranquilos.
En cuanto a la asistencia, no hay nada sobre asistencia de alumnos, ¿verdad? ¿Cómo es la asistencia de ahora? Liberada, profe. Liberada. Bueno, perfecto. Yo de todas maneras vamos a ir conociéndonos de a poco, ¿verdad? Principalmente para para, digamos, digamos, no sea tan estructurada la clase. Bueno, entonces, de esta manera son las condiciones básicas, digamos, de nuestra materia. Si hay alguna duda, me consultan o si no, ya comenzamos la clase. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, disculpen que voy a ver. Bueno, está. Bueno, eh, mecánica de fluidos, ¿verdad? Parte de la mecánica que es necesario que los ingenieros tengan conocimiento, ¿verdad? Es una materia muy importante en todas las ramas de la ingeniería. Eh, la mecánica de fluidos estudia las leyes de comportamiento de los fluidos en equilibrio, ¿verdad? Hidrostática y en movimiento hidrodinámica. Es muy importante que ustedes como ingenieros al salir tengan conocimientos el tipo de tuberías que se debe usar, las dimensiones que pueden cómo dimensionar, por ejemplo, un sistema básico como sería una instalación domiciliaria. Entonces, si bien la materia trata de llegar más alto, ¿verdad? Sería interesante, digamos, que tengamos ese conocimiento de un dimensionamiento básico, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hoy día que escasea, digamos, el agua potable, ver la forma de diseñar, digamos, un sistema de bombeo para un tanque superior en una vivienda. De manera que tenga digamos, cantidad suficiente en caso de cortes. Bueno, la mecánica de fluidos y la hidráulica, que son primos hermanos, ¿verdad? La hidráulica es más para los ingenieros civiles y la mecánica de fluidos es más para el área industrial y electromecánico. Entonces, Arquímedes comenzó con las leyes de flotación, el famoso Eureka, cuando se le pidió, digamos, que determinen si una corona era totalmente de oro, ¿verdad? O tenía aleación, ¿verdad? Y con el empuje él pudo determinar que, que el peso específico de esa corona era inferior al del oro puro. Entonces, entonces de ahí, con esta necesidad que le encomendaron, ¿verdad? Él pudo determinar la ley de flotación. Después vino Leonardo da Vinci, Torricelli, Bernoulli, Newton de la viscosidad, que es lo que hoy vamos a ver, Pascal Euler que fue el mayor genio matemático de hidrodinámica. Vamos a ver también eh, fórmulas, ¿verdad? Para determinadas digamos, científico Euler, Chessy, que se usa para canales, Lagrange, Venturi, que son medición de caudales, Poiseville también, resistencia tubo, también viscosidad, Weisbach, que es la fórmula de pérdida en tuberías, que vamos a verlo vamos a ver mucho. Prue, que es para canales, nosotros usamos Reynolds, el número de Reynolds también, vamos a ver para diferenciar lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. El régimen que se encuentra un flujo, el número de Reynolds, que es lo que nos sirve a nosotros en tuberías. En canales se usa el número de flujo. Bueno, en fin, y Pran, ¿verdad? En fin, estos son los genios de la mecánica de fluidos, ¿verdad?
que gracias a ello hoy tenemos un fundamento bastante extenso que enseñar. Bueno, entre los fluidos, el fluido puede ser líquido o gas. Entonces, no se confunda que el fluido solamente sea líquido. El fluido también es el gas, solamente que el gas se debe comportar como un fluido para que nosotros apliquemos las leyes, ¿verdad? No es como la termodinámica, donde digamos, varía el volumen. Para que nosotros podamos aplicar las leyes de la hidrodinámica a los gases, ¿verdad? Necesitamos tener valores constantes de su densidad, de su temperatura, ¿verdad? Para que no haya variación en las pruebas. Bueno, en los gases, en el aire principalmente, sirve para la aeronáutica. Es otro tipo de mecánica de fluidos que nosotros no vamos a estudiar esa parte. Nosotros vamos a ver la mecánica de fluido aplicada a estructuras hidráulicas. Tampoco vamos a ver canales porque es la parte civil, ni ingeniería naval, ni oceanográfica. Nosotros vamos a ver estructuras hidráulicas. Bueno, entonces, principalmente nosotros vamos a ver el comportamiento del agua, ¿sí? Y esas propiedades también se pueden aplicar a otros líquidos, ¿verdad? Bueno, sistema de unidades, tenemos 3 sistemas de unidades básicas o fundamentales, que son la masa, la longitud y el tiempo. Eso es principalmente algo que a nosotros nos interesa, las unidades fundamentales, y de estas unidades fundamentales salen las unidades derivadas. Bueno, posteriormente tenemos los múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Que también tenemos, todo esto está en nuestro formulario. Como yo les dije, al final está el formulario, que voy a abrirles. Este es el formulario que ustedes tienen y que pueden usar tanto en el formato digital como en el formato presencial. Aparentemente los exámenes no van a ser presenciales, aunque todavía no está definido totalmente. Entonces, si va a ser presencial, ustedes deben imprimir este formulario y llevarlo en los exámenes para utilizarlo, ¿verdad? Aquí tienen factores de conversión, propiedades de los fluidos, estática de los fluidos. Para hidrostática es fundamental que se tengan las áreas, volumen, centro de gravedad, momento de inercia de figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, esto está todo en el formulario. Está la hidrodinámica, el flujo ideal, las ecuaciones, el flujo viscoso, que es laminar, y el turbulento. Bueno, todas las fórmulas básicas, solamente las básicas, no las derivadas, tienen en este formulario. Y de repente se le pide aceite SAE 40, ¿verdad? Y ustedes deben entrar en las propiedades de los fluidos para ver su viscosidad y su densidad o su peso específico. Este formulario forma parte del examen. Igual, ¿verdad? Si es digamos, por presencial, deben llevar impreso, pero igual pueden utilizar cuando rinden si es en modo virtual. En modo virtual, si es que rendimos, vamos a hacerlo en el Meet, ¿verdad? Entonces yo les pido a ustedes que prendan sus cámaras, ¿verdad? Y entonces nos vemos mutuamente, ¿verdad? Entonces también yo tengo un cierto control y es, digamos, semipresencial. Bueno, entonces estas son las múltiplos y submúltiplos. Acá tenemos tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci. Bueno, la presión atmosférica hoy día se mide en hectopascal, como se pide con unidades
internacionales, ¿verdad? Anteriormente se medía en bar, ¿verdad? Ahora se mide en hectopascal, que es alrededor de 1000. Entonces es un valor, digamos, que de la presión atmosférica, ¿verdad? Que esto vamos a ver más detalladamente cuando veamos en hidrostática. Pero la presión atmosférica que ustedes tienen de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿verdad? Nos da en hectopascal. Esto, cuando entremos en la parte de presión, vamos a ver cuál es el valor normal de la presión, que es, ustedes saben, 760 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? La experiencia Torricelli, para determinar la presión atmosférica normal, y que varía con la altitud, ¿verdad? Del terreno, ¿verdad? A mayor altitud, menor presión atmosférica, porque la presión atmosférica es simplemente la columna de aire que está situada sobre esa superficie. Bueno, algunas propiedades que ya conocemos, ¿verdad? Que es el peso específico, que es peso sobre volumen, que es mg, ¿verdad? El peso de mg sobre el volumen. El volumen es longitud al cubo, esto es masa, longitud sobre tiempo al cubo, y la unidad dimensional, la ecuación dimensional de gamma es ml a la menos 2 t a la menos 2. Masa sobre metros cuadrados y segundo cuadrado, que es una unidad que nosotros prácticamente no usamos. Nosotros usamos Newton sobre metros cúbicos, perdón. Sí, Newton sobre metros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí está. Propiedades de los fluidos, ¿verdad? Como les dije, un fluido puede ser un gas o un líquido. El fluido se deforma sin aplicarle, al aplicarle un esfuerzo mínimo. Seguirá deformándose mientras esté presente la fuerza. Esa es la definición básica del fluido. El fluido es un elemento que se deforma al aplicarle cualquier tipo de esfuerzo mínimo, y seguirá deformándose mientras esté presente esa fuerza. Por eso necesitan unas paredes para contenerlo. Entonces, eso se explica mejor con la disposición de los átomos en las fases que veremos. En la parte molecular, cuando es sólido, es una estructura fija, ¿verdad? Que cuando se le aplica una fuerza, no se deforma. El grupo, cuando es fluido, se resbalan uno con respecto a otro, ¿verdad? Tienen cierta adherencia uno con respecto a otro, pero no es suficiente como para resistir los esfuerzos, y por lo tanto, con cualquier pequeño esfuerzo, esto se deforma. Tampoco esto se puede amontonar, el líquido no se puede amontonar, ¿verdad? Sin que tenga un recipiente que lo contenga. Y las moléculas de los gases están más separados, por lo tanto, su volumen es muy variable, y a su vez se repelen unos con respecto a otros. El líquido y el gas en reposo necesitan de paredes para eliminar el esfuerzo cortante. El líquido mantiene su volumen, ¿verdad? Es prácticamente indeformable y tiene una superficie libre. Sin embargo, para contener un gas necesitamos que todas las paredes estén cerradas. Por ejemplo, si disponemos con una superficie libre a un gas, no lo podemos contener, entonces se escapa a la atmósfera. Y por lo tanto necesitamos tener recipientes como los que tenemos para el gas de la cocina, ¿verdad? Tiene que ser totalmente cerrado para que el gas dentro esté contenido y no se escape a la atmósfera. Bueno, dentro de los líquidos comúnmente usados, el agua, el aceite, el mercurio, la gasolina y el alcohol son los más comunes. Y entre los gases está el aire, el helio, el hidrógeno, vapor de agua, que es lo que vamos a ver hoy también, a presiones normales. Después están los gases nobles. Yo anteriormente daba ejercicio sobre gases, pero como ustedes van a ver en otras materias, entonces esa parte, digamos, nosotros ya eliminamos. En el material que se les envía sí tienen ejercicio y la teoría, pero
esa parte de gases, por lo menos, pero vamos a obviar porque tampoco tenemos tanto tiempo como para dar todo lo que el programa nos pide. Una utilización de los gases que es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, el FS6, que es hexafluoruro de azufre, se utiliza en las hidroeléctricas en la parte donde se tienen las subestaciones eléctricas, en la parte donde están los transformadores, que debido a la tensión a veces quieren formar arcos y eso puede ser peligroso para la instalación. Entonces, esos recintos que recintos cerrados se llenan de hexafluoruro eh, de azufre, a fin de que es muy aislante. Entonces con este gas se le da utilidad, digamos, a este gas que es aislante, muy aislante, entonces eh, evita la formación de arcos eléctricos. Por ejemplo, es una aplicación, ¿verdad?, de la propiedad de un gas. Bueno, y nosotros vamos a ver más la aplicación de las propiedades de los líquidos. Bueno, habíamos visto peso específico, ahora vemos densidad. Densidad, ¿verdad? La densidad de un fluido es la masa sobre el volumen. Como ustedes ven, en todos aparece el término volumen, que para los gases realmente digamos, a veces es muy variable. Por eso decir la densidad, tenemos que tener buenas condiciones para hablar de las densidades y peso específico de los gases, porque tienen mucha variación y por lo tanto no es un valor muy constante. Por eso tenemos que decir a temperatura normal y a presión atmosférica normal, porque con una pequeña variación de la presión también varía el volumen y por lo tanto varía su densidad. Sin embargo, para los líquidos, la variación de volumen con la variación de la presión atmosférica es muy leve y prácticamente nula. Entonces, para nosotros, los líquidos tienen un volumen constante. Se tiene que tener demasiada presión para que un líquido digamos, su volumen varíe. Por lo tanto, estos valores de ρ y de gamma son valores constantes. ρ para el agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos, que tenemos que diferenciar este kilogramos del kilogramo fuerza, que por ejemplo es el peso específico. Entonces, para diferenciar bien, yo suelo decirles a ustedes, ¿verdad?, que cuando yo escribo kg es masa y cuando escribo kgr es fuerza. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Pero también el peso específico es 1000 kilogramos por metros cúbicos, solamente que son iguales numéricamente. El peso es un vector y la masa es una escalar. Entonces, numéricamente son iguales. Es mejor decir que el peso específico es 9800 newton por metros cúbicos, que es el peso específico en newton por metros cúbicos. La aceleración es 9,8 o 9,81 o 9,806, como ustedes. Generalmente es 9,8 lo que utilizamos. Después está la densidad relativa, ¿verdad?, que con relación al peso específico del agua, es la absoluta del líquido o del fluido sobre la del agua. Perdón, en este caso es del líquido. La densidad relativa y el peso específico relativo es para líquidos y se refiere al agua. Entonces, por ahí existe también peso específico relativo en los gases y con relación al aire, ¿verdad? Pero en este caso a nosotros nos interesa la densidad relativa, que es la comparación, ¿verdad?, con relación al agua. Entonces, acá tenemos algunas densidades relativas más usuales. Ustedes ven que el aceite, el alcohol, todos estos tienen
menor densidad al del agua. Y ustedes saben que este valor sirve principalmente también, vamos a verlo cuando veamos la parte de flotación, ¿verdad? El, el, la densidad relativa y el peso específico relativo es un número adimensional. Esto no tiene dimensiones, es relativo al agua. Entonces, si yo quiero saber el mercurio, que es 13,6, entonces si yo quiero saber su densidad absoluta, multiplico por 1000 o multiplico por 1000 para tener su masa específica o densidad, y es 3600 kilogramos masa por metros cúbicos. Es la del mercurio. Y es un líquido mucho más pesado que el agua, por lo tanto, si una gota cae en el agua, se va al fondo. Sin embargo, todos estos valores menores a 1, ¿verdad? Si la gota cae, ¿verdad? Queda en la superficie. Por eso es un número adimensional, ¿verdad? Un número adimensional que nos proporciona ese hecho, ¿verdad? De que cuando gamma prima es mayor a 1, flota, y cuando es menor a 1, se hunde. Perdón, cuando gamma prima es mayor a 1, se hunde, y cuando gamma prima es menor a 1, flota. Entonces, para eso sirve este número adimensional, que es el peso específico relativo. Más adelante iremos viendo otros números adimensionales que también determinan un límite, ¿verdad? Un límite y unas condiciones para los hechos hidráulicos o de los fluidos que veremos en esa unidad. Por ejemplo, la madera, el mercurio, el oro. El oro es más pesado que el mercurio, ¿verdad? Y fíjense que el mercurio es un líquido y el oro y sin embargo, fíjense el peso específico que tiene, 13,6. Es un líquido muy pesado. Acá tenemos el oro, que tiene 19,6. Vamos a ver el aire, que es 1 por 1000, o sea, 1,3 gramos por metros cúbicos. Es, digamos, 1000 veces más liviano que el agua, aproximadamente. Bueno, acá están, esto está también en el formulario, ¿verdad? Estos valores que ustedes deben tener noción de estos valores, principalmente, ¿verdad? Principalmente de los líquidos y de los sólidos, ¿verdad? Acá tenemos petróleo, 0,8, aceite 0,92, agua de mar 1,03, debido a los minerales que lo componen, la glicerina, la sangre, el mercurio, que es 13,6, como recién estuvimos comentando. La cerveza tiene 1,01, es prácticamente igual a la del agua, 1%, ¿verdad? Muy poca variación. Después, entre los sólidos tenemos los ladrillos, que son elementos de construcción, 1,84, el vidrio 2,5, el hormigón 2,4, 2,5, ustedes ya saben eso, ¿verdad? El cuarzo 2,5, el mármol 2,5, el granito, ¿verdad? Son todos elementos de construcción que tienen el peso específico igual al del hormigón. El vidrio también, el aluminio casi también parecido, por eso fíjense, el aluminio 2,7 y el acero 7,85. Es 2 y algo, ¿verdad? La relación. Vamos a ver cuál es la relación. 7,85 dividido 2,7 me da 2,9, casi 3. Por eso es que el aluminio es un elemento que hoy día se usa para la fabricación de, digamos, de marcos, de las ventanas, ¿verdad? De las aberturas, o construcción, por ejemplo, digamos, de los vehículos, puesto que el peso es 3 veces menor al del acero. Por supuesto que cuando hay mucha resistencia es preferible colocar el acero, pero si va a ser un elemento, digamos, que no va, digamos, tener impacto en los esfuerzos, se usa aluminio. La plata 10,5, el latón 8,6,
Después ustedes fíjense que el plomo es 11,34, es menor que el del mercurio. A veces nosotros decimos que plomo, pero no es tan pesado como los otros elementos, ¿verdad? El platino es el elemento más pesado, que es 21,45. El oro 19,3. Y en este, por supuesto, acá no está el mercurio porque es líquido. El mercurio está aquí, que es 13,6. Y acá dentro de los sólidos, ¿verdad? Está por lo menos superior al plomo. El uranio 19, el oro 19,3. Bueno, el bronce 7,4. Y el acero o el hierro, que tienen 7,8, ¿verdad? Que son elementos pesados, ¿verdad? Pero y ustedes deben tener un conocimiento básico, ¿verdad? De estas propiedades, porque lo van a utilizar como profesionales. Aquí, por ejemplo, está un adelanto del experimento de Torricelli, que utilizó para determinar la presión atmosférica del mercurio y no el agua. ¿Y por qué eso? Porque fíjense que si 760 milímetros de mercurio utilizaba agua, tendría que tener más de 13 metros de un tubo de 13 metros de longitud, 13,55 metros de longitud. Sin embargo, él utilizó mercurio y usó digamos, un tubo de 1 metro. Y de eso invirtió en un recipiente lleno de mercurio y vio que la presión atmosférica equilibraba 760 milímetros de mercurio dentro de ese tubo. Entonces, de ahí, como la parte superior es vacío, la presión es nula, entonces la altura que queda dentro del tubo es de 760 milímetros de mercurio. Entonces con eso se pudo determinar la presión atmosférica en ese lugar. Por supuesto que 700 milímetros aquí en Paraguay no vamos a tener, ¿verdad? Va a ser 750, pero también a veces la presión aumenta y también tenemos, de acuerdo a las condiciones climáticas, podemos tener superior o igual a 760 milímetros de mercurio. Bueno, la dilatación anómala del agua, generalmente con los líquidos se dilatan con la temperatura, por lo tanto, como está en el denominador, el volumen, al aumentar el volumen, disminuye las propiedades del peso específico y de la densidad. El agua, sin embargo, tiene una dilatación anómala a los 4 grados, ¿verdad? Es una situación imperceptible para nosotros porque generalmente tenemos temperaturas por encima de los 10 grados. A veces, y con poco tiempo, nuestra temperatura está por debajo de los 10 grados, o sea, llegando a 4 grados. Algunas mañanas a veces tenemos estas temperaturas, ¿verdad? Pero el agua, digamos, cuando comienza a pasar del estado sólido al líquido, tiene una dilatación anómala, o sea, va disminuyendo su volumen, ¿verdad? Hasta los 4 grados, y por encima de los 4 grados comienza a aumentar, como lo hacen normalmente todos los líquidos. Pero el agua tiene esta dilatación anómala en 4 grados. Y por supuesto, como en este punto tiene el volumen mínimo, entonces en este punto tiene su peso específico máximo. Bueno, también hay una definición de una propiedad que es la inversa del peso específico, que en muchos libros también lo utilizan, que es el volumen específico, que es mu, que es volumen sobre peso. En algunos libros ustedes van a encontrar y les va a dar como propiedad de un líquido el volumen específico. Nosotros lo que utilizamos generalmente es el peso específico y la densidad. Pero el volumen específico es la inversa del peso específico, que es volumen sobre peso. Bueno, como les dije, las propiedades de los gases ideales, los ejercicios, eso vamos a dejar en las otras materias que ustedes dan para su desarrollo. En el resolucionario que se les pasa de ejercicios están estos ejercicios, pero no vamos a pasar porque tenemos poco tiempo.
y vamos a basarnos principalmente en las propiedades de los líquidos. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Seguimos bien? Sí, profe. O sea, este Word lo vamos a tener disponible. Ya está, ya está en el, ya está en el, ya está en el Classroom. Ya está en el Classroom todo el desarrollo del curso. Ustedes tienen todos esos materiales en cada unidad. Les muestro, ¿dónde está eso? Acá está. Por ejemplo, en unidades. Incluso Eloy ya envió ejercicios de hidrostática, ¿verdad? También acá está la experiencia de Torricelli, que es lo que recién hablamos, ¿verdad? El, el, este, el, el, el tubo, ¿verdad? Que usó de mercurio. Llenó digamos, un tubo de 1 metro, lo invirtió dentro de este recipiente con mercurio, ¿verdad? Y entonces, invirtió el tubo, ¿verdad? Y vio que se quedaba dentro de esta tubería, ¿verdad? De 160 milímetros de mercurio. Esta parte superior no tiene presión, por lo tanto es cero. Entonces lo que hace es este tubo de mercurio equilibrar la presión atmosférica. Por lo tanto, con esto se mide la presión atmosférica. Bueno, eso vamos a ver de vuelta. Y acá en propiedad de los fluidos. Acá en propiedad de los fluidos está, digamos, el material. Este material y este material. Este material que vamos a dar primero ahora está de la página 1 al 43. Y de la página 44 al 66 vamos a ver los ejercicios. Y están en todas las unidades que vamos a ver en el curso. Anteriormente yo a principio de año le daba el CD con todo esto, ¿verdad? Pero como hoy tenemos esta herramienta que es el Classroom, ya cargué directamente al Classroom. ¿Está? Gracias, profe. Sí. Bueno, seguimos. Ahora sí vamos a ver una propiedad nueva, ¿verdad? De los fluidos, que es la viscosidad. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo constante. Es la definición del fluido. Entonces, Newton realizó el siguiente experimento. Una placa sobre un líquido de espesor constante H, ¿verdad? Una placa de área A, ¿verdad? Se colocó y lo movió con una fuerza constante y, por supuesto, entonces una velocidad constante. Esa placa está en un líquido, en una película de líquido de espesor H, ¿verdad? Por arriba de H se tiene la presión atmosférica, ¿verdad? Es aire, no hay nada, ¿verdad? Entonces hizo este experimento. Movió la placa con una velocidad constante, una fuerza constante. Entonces encontró la siguiente relación en este experimento. Encontró que la fuerza era proporcional al área, proporcional a la velocidad final, que es en la superficie, ¿verdad? Se supone que el líquido tiene igual velocidad que la placa en la superficie. Y a su vez, hizo la siguiente relación, que la velocidad varía en forma lineal, o sea, la relación U sobre I, con un triángulo semejante, es U mayúscula sobre H. Entonces, supuso que la variación de la velocidad era lineal. Eso, digamos,
ahora lo vamos a hacer en forma, lo vamos a aceptar como una experiencia de Newton. Posteriormente, cuando veamos flujo laminar, vamos a demostrar que esta relación cuando es una superficie plana, ¿verdad? Es una variación lineal, así como se hizo en el experimento. Posteriormente se demostró que la variación de la velocidad era lineal. Entonces, una velocidad cualquiera, ¿verdad? O sea, en una altura y cualquiera, ¿verdad? Es U minúscula y su altura es I. Entonces, con respecto a la placa fija, la experiencia es con relación a una placa fija y otra a una placa móvil. La velocidad en la placa fija en el fondo es nula, la velocidad es cero. Y en la parte de contacto con la placa toma la velocidad máxima. Entonces, todos estos puntos tienen igual velocidad al de la placa y su variación va de 0 a U en forma lineal. Entonces digamos que ahora, otra cosa muy importante que muchas veces se confunde. Esta área A no es la área H por el ancho, ¿verdad? Es el área de la placa, no es caudal. O sea, el área de caudal que nosotros hacemos es la velocidad por el área transversal, eso es caudal. En este caso, la fuerza que se da en esta superficie es la que se opone al movimiento, que es el tau que aparece aquí, ¿verdad? Y que es contrario al movimiento, ¿verdad? Entonces hace que se tenga una fuerza F, porque si no existía ese tau, digamos que no iba a haber esfuerzo. Esta fuerza F, esa fuerza F digamos, es proporcional digamos, al área, a la velocidad e inversamente proporcional a H. Y el factor de proporcionalidad que existe entre esa fuerza y esas componentes es mu. Y esa mu es la viscosidad del fluido, mu. Y esta fórmula que nosotros estamos viendo es la fórmula de Newton, de la viscosidad, Tau igual a mu diferencial U con respecto a I. Él, por supuesto, determinó la relación, ¿verdad? A por U sobre H por mu, ¿verdad? Y tau es mu por diferencial U respecto a I. Ahora bien, como les dije, como es una relación lineal, entonces tau mu diferencial U respecto de I es igual a mu delta U sobre delta I, es U sobre I o U mayúscula sobre H. ¿Por qué esta relación? Tau es constante en toda la superficie, ¿verdad? ¿Y por qué esta relación? Porque la variación de la velocidad es constante. O sea, tau para cualquier altura es constante. Para cualquier relación U sobre I, ¿verdad? Es constante porque esa relación se mantiene constante. Bueno, en este caso se considera que mu es constante para cada líquido, que es lo que ocurre prácticamente en todas las sustancias. Bueno, después también habla del alquitrán, que es un líquido, pero es muy viscoso y se forma muy difícil. La sustancia más viscosa que nosotros conocemos es la miel, ¿verdad? La miel es lo que más usualmente, y posteriormente están los aceites, ¿verdad? Para motores. Bueno, entonces como les dije, cuando mu es constante, es la relación, la tau sobre la deformación es constante, y entonces cuando mu es constante se dice que el fluido es newtoniano. Lo que ocurre a veces esto que el fluido no newtoniano tiene una pequeña variación, ¿verdad? Con la deformación, pero para nosotros, como yo les dije recién, los líquidos prácticamente no tienen deformación nula. Entonces, es el fluido newtoniano, ¿verdad? A todos los líquidos lo tomamos como fluido newtoniano. La deformación digamos, en los sólidos es muy difícil, ¿verdad? Pero sin embargo en el fluido es fácil. Pero tenemos que saber medir este valor de la viscosidad. Entonces la viscosidad
mu o mu es la viscosidad dinámica o absoluta. Les defino así como dinámica absoluta porque vamos a ver enseguida otra viscosidad. Es la propiedad del fluido en virtud de la cual este ofrece resistencia a las tensiones de cortadura. O sea, resistencia, una pequeña resistencia digamos, al movimiento. Pero este por supuesto es un valor que no impide la deformación de, digamos, o el movimiento. Ponen la ecuación dimensional de la viscosidad, mu es tau diferencial u con respecto a I, es fuerza sobre área, variación de la velocidad con respecto a la altura. Entonces, fuerza es mlt a la menos 2, área es L a la menos 2, velocidad es lt a la menos 1, sobre I L a la menos 1. Entonces sale que mu es, eliminando las t y las l, ml a la menos 1, t a la menos 1. O sea, si yo voy a medir en el sistema internacional, esto va a ser kilogramos sobre metros por segundo, que está aquí, ¿verdad? Kilogramos, metros sobre segundo. Esa es la unidad dimensional de la viscosidad. Si mido en unidades de fuerza, esto es fuerza, ¿verdad? Fuerza sobre área sobre variación de la velocidad respecto, y me sale F L a la menos 2 por T. Y eso es, esto voy a cambiar acá para que se entienda. FT L a la menos 2. Entonces es Newton por segundo por metro cuadrado. Y Newton sobre metros cuadrados, ¿qué es? ¿Qué es Newton sobre metros cuadrados? Vamos a ver cómo están su... ¿Qué es? Newton sobre metros cuadrados. Pascal. Pascal. Pascal por segundo. Pascal por segundo. También es otra medida que es equivalente a Newton por segundo por metro cuadrado. Ahora, esto es kilogramos sobre metros sobre segundo. Otra unidad es kilogramos por segundo por metro cuadrado, kgr por segundo sobre metros cuadrados. Esa es otra unidad, pero no es el sistema internacional. Pascal por segundo, pero sí puede ser también kilogramos por segundo sobre metros cuadrados, que no es igual a kilogramos por metro sobre segundo. Ojo con eso. Ahí tenemos que tener en cuenta, digamos, las relaciones entre esos valores. Kilogramos fuerza, entonces sería, profe. Kilogramos fuerza por segundo sobre metros cuadrados. Es otra unidad de medida de la viscosidad. Kilogramos fuerza, ¿verdad?, por segundo sobre metros cuadrados, que no es igual a kilogramos sobre metros por segundo. Ese kilogramo fuerza, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar por 9,8, ya tienen en Newton. Entonces ya se escapan de ese problema. Y al tener Newton, es Newton por segundo por metros cuadrados. O kilogramos por metro sobre segundo. Kilogramos masa. Bueno, estas son otras unidades que antiguamente y hasta ahora también a veces el Poiseville, que era uno de los renombrados científicos de aquella época que estudió las propiedades de los fluidos, ¿verdad? Y que hoy, digamos, se está tratando de que el Poiseville sea Pascal por segundo. Pero hasta ahora no se logró, y para nosotros es Pascal por segundo, ¿verdad? Poises. Estas son las unidades, ¿verdad? Las relacionadas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar las unidades, digamos, del agua. Usted digamos, no se les exige que sepan las viscosidades absolutas o dinámicas de los fluidos, pero sí deben saber del agua. Del agua es 1 por 10 a la menos 3, que es este valor que tenemos acá. ¿Se ve, verdad? El agua varía con la temperatura y va disminuyendo va también disminuyendo al aumentar la temperatura. Fíjense, a 20 grados es 1 por 10 a la menos 3 Pascal por segundo, ¿verdad? Vamos, si tenemos acá, sí, kilogramos sobre metro sobre segundo, ¿verdad?
Aquí también ustedes deben tener cuidado porque acá es kilogramos sobre, abro paréntesis, metros por segundo, cierro paréntesis. Es kilogramos dividido metros por segundo. Entonces no es kilogramos por segundo sobre metro, porque en ese caso sería sobre metros cuadrados sería necesariamente. Entonces, aceite de motor, fíjense ustedes que 0,29 suele ser lo normal que solemos utilizar. Fíjense ustedes acá una cosa interesante. Del agua es 1 por 10 a la menos 3 y del aceite es 0,29. Ahora bien, 0,29 dividido 0,001, ¿verdad? 290 veces es más viscoso el aceite a la del agua. O sea, el aceite es mucho más viscoso que el agua. Pero sin embargo, la densidad o el peso específico del agua es mayor a la del aceite, que es 0,8, 0,7. Ahí hay una condición inversa, ¿verdad? O sea, el peso específico del agua es mayor a la del aceite, sin embargo, la viscosidad del aceite es mucho mayor a la del agua. Contrario al peso específico. Bueno, y acá tienen algunos valores notables, digamos, del mercurio, que prácticamente se mantiene constante con la temperatura, que es 0,0015, ¿verdad? Y fíjense cómo acá el mercurio es 13,6 veces más pesado que el agua. Sin embargo, no hay mucha variación entre la viscosidad del mercurio con la viscosidad del agua. Uno 1,5 por I a la menos 3 y otro 1 por I a la menos 3. Bueno, pero del agua ustedes tienen que saber, o sea, no pueden consultar en los exámenes cuánto vale el peso, la viscosidad absoluta del agua. El agua es obligatorio que sepan. La otra dimensión, la otra unidad derivada de la viscosidad es la viscosidad cinemática. La viscosidad absoluta se usa en el régimen laminar, se utiliza mucho en el régimen laminar, y la viscosidad cinemática se utiliza más en flujo régimen turbulento. Eso vamos a ver en la segunda parte. Es la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad. Y si nosotros hacemos unidad dimensional, ¿verdad? La unidad dimensional de la viscosidad es L a la menos 1 T a la menos 1 sobre Rho, que es M L a la menos 3. Y acá tenemos L cuadrado sobre T cuadrado, o sea, en metros cuadrados por segundo. Metros cuadrados por segundo. La viscosidad cinemática es 1 por I a la menos 6 metros cuadrados. Este valor ustedes van a utilizarlo 1000 veces en la segunda parte. Entonces, este valor de 1 por I a la menos 6 lo van a tener que utilizar cada momento y es una constante, digamos, que deben saberlo también de memoria. Y fíjense cuál es la relación. El mu, que es la absoluta, es 1 por I a la menos 3. El doble, 1 por I a la menos 6, es el valor de la viscosidad cinemática. Se mide en metros cuadrados sobre segundo. Y como yo recuerdo si es metros sobre segundo al cuadrado o metros cuadrados sobre segundo. Bueno, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la inversa, ¿verdad? Acá es metros cuadrados sobre segundo. Recuerden que es inversa el exponente 2 es inversa a la de la gravedad. La gravedad es metros sobre segundo cuadrado y la viscosidad cinemática es metros cuadrados sobre segundo. Es para recordarse, una forma de recordar este valor nada más. Entonces, la viscosidad absoluta del agua es 1 por I a la menos 3 kilogramos sobre metros por segundo o pascal por segundo, ¿verdad? Y la viscosidad cinemática es 1 por I a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, Stokes también es otro científico que estudió, digamos, las propiedades de los fluidos, así como Poiseuille, ¿verdad? Entonces, también se trata de, digamos, tiene su unidad en Stokes, de esta unidad, de la viscosidad cinemática.
Entonces es la viscosidad absoluta dividido ρ. Entonces para cada valor, acá se le divide entre ρ y se tiene la viscosidad. La viscosidad, acá tiene el valor de ρ, ¿verdad? Este valor μ sobre ρ me da la viscosidad cinemática. El del agua 1 por I a la menos 3 y aquí tenemos 1 por I a la menos 6. Son los valores, digamos que acá tenemos 1,5 por I a la menos 3 y acá tenemos 1,5 por I a la menos 6, aproximadamente del mercurio. Bueno, entonces son estos valores, ¿verdad? Que están en las tablas del formulario que ustedes deben, digamos, ir sabiendo dónde encontrarlo. Como les dije, un líquido conocido que lo utilizamos, digamos, es la miel y también el aceite de motor, 0,29. Pero la miel tiene, vamos a ver, la miel tiene a 20 grados centígrados, tiene una viscosidad de 18,9. No quiero dividir entre la viscosidad del agua porque me da una cantidad exagerada. Entonces, como ustedes pueden ver, la viscosidad más alta conocida, digamos, es la viscosidad de la miel. 18,9 pascal por segundo. El del agua es el del aceite 0,29 pascal por segundo y 1 por I a la menos 3 es la viscosidad del agua. Al respecto vamos a hacer vamos a mirar una experiencia, digamos, en un video de YouTube. Este video no está en el, yo le pasé el del aceite, pero no le pasé este video que encontré en estos días nomás, y que sirve para que vean cómo varía cómo varían las viscosidades. Esta parte es la que a ver si ¿se entiende? Eso es miel sobre una superficie inclinada de vidrio. Es un poco menos viscoso, se puede notar un comportamiento diferente. Recorre la superficie a una mayor velocidad y esto es porque hay menos fricción entre el fluido y vidrio. Ahora les mostraré el comportamiento del agua, que es un fluido básicamente no viscoso. Notarán que inmediatamente cuando dejé caer una gota, esta resbala libremente hacia abajo sin mostrar resistencia alguna. Bien, aquí la comparación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Ahí decía una sí. parte especial para filtrar en el Word. Sí, me puedo explicar qué eso es. No entendí. Ideal para filtrado, dice. Un poquitito más abajo de la foto, no. En el último. Ahí está, 71 grados, dice. Y seguramente o sea, si vos tenés una industria, pero ahí y producir en cantidad industrial, lo que es ideal es para fluir, ¿verdad? Elevar esa temperatura porque digamos, si vas a comprar un motor, o sea, una bomba, a estas temperaturas, digamos, vas a necesitar mayor potencia. Entonces, elevar la temperatura y, digamos, dejar fluir a esta temperatura, o sea, donde se calienta el aceite, ¿verdad? Perdón, la miel, y se le deja fluir con yo me supongo me supongo que es para movilizar el líquido, la miel. Ya, profe. Porque es muy difícil realmente Sí. mover y Acá filtrar. tenemos, por ejemplo, o sea, como ustedes como ingenieros industriales muchas veces van a tener que movilizar o se les va a pedir que
dimensionen, digamos, tuberías para llevar de un estanque a otro, o por ejemplo para que llevar al recipiente que los va a contener en una medida exacta. Entonces, digamos, tienen que saber los pesos específicos y, digamos, saber dimensionar eso, digamos, con estas sustancias que se producen en la industria: salsa de tomate, mostaza, crema, todo esto, ¿verdad? Digamos, que se deben seguramente calentar para que tenga menor peso específico, ¿verdad? Menor viscosidad también, ¿verdad? Y entonces se puede, digamos, movilizar mejor. Bueno. Bueno, también están los aceites un ratito, por favor, les voy a pedir un segundo. Bien, ya volví. Bueno, también esto ¿verdad? Se ve en las viscosidades de los aceites. Se utiliza mucho el tema de la viscosidad en los aceites. ¿Qué pasa? Con la temperatura la viscosidad va disminuyendo su valor. Lo que se trata de hacer con los aceites es que digamos, esta pendiente sea lo más suave posible. O sea que el tema es que para un arranque en frío se tiene una viscosidad alta. Lo que hace es que, digamos, que el arranque dé esfuerzo al motor de arranque. Y con digamos, valores bajos, también hay peligro. Entonces lo que se trata es de que la viscosidad sea prácticamente constante. Y en los gases ocurre lo inverso, ¿verdad? A mayor temperatura, ¿verdad? La viscosidad va aumentando. Bueno, a nosotros nos interesa la parte de lubricación. Si la viscosidad es demasiado baja, el lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece del medio sin cumplir su objetivo, que es evitar el contacto metal-metal. Si la viscosidad es demasiado alta, el lubricante no es capaz de llegar a todos los intersticios en donde es requerido. Al ser alta la viscosidad, es necesario mayor fuerza para mover el lubricante, originando de esta manera desgaste en la bomba de aceite. Además, no puede lubricar rápidamente en arranque en frío, ¿verdad? Ese es el video que yo les coloqué en el Classroom, ¿verdad? Para que vean digamos, lo que se especifica, y cada valor de los componentes digamos, del aceite. El aceite, ustedes ven acá que dice SAE 15W40. SAE significa Society Automotive Engineering, ¿verdad? Que el valor de SAE. Y W es Winter. Entonces, el valor de 20 es el valor del grado del arranque, y 40 es el del trabajo. Entonces, acá, por ejemplo, ven que este valor, este aceite prácticamente acá en Paraguay es nulo su consumo, que es 5W20, porque arranque en 5 grados prácticamente no tenemos, ¿verdad? Salvo en inviernos. Podemos tener el de 10-30, el de 15-20, 20-50, ¿verdad? Y 25-60. Son ya arranques con altas temperaturas. Y eso significa estos valores, digamos, para la viscosidad de los aceites. Esto está bien explicado en ese video. Vamos a ver si tenemos tiempo para nuestra parte teórica más adelante, ¿verdad? Entonces, este video está en el Classroom, para que el técnico les explique, ¿verdad? Cada valor
del grado, digamos, del aceite, que es la temperatura de arranque. Bueno, ¿cómo se utiliza? Esto vamos a ver, creo que mejor tenemos 14, bueno. Vamos a ver otras propiedades antes de hacer este ejercicio, o vamos a hacer ahora, bueno, vamos a hacer este ejercicio ahora, y después vamos a terminar con la parte de otras propiedades que no son tan interesantes. Hasta aquí es la parte de propiedad de los fluidos que es importante, la viscosidad. La viscosidad y todos los ejercicios que vamos a hacer es relacionado a la viscosidad. Bueno, tenemos un aceite de 15 centímetros de espesor y una placa que corre sobre ella que es de 35 por 40. Una placa de 40 por 35 se desplaza en un plano a la velocidad de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo es una velocidad muy alta, ¿verdad? Durante su desplazamiento, su cara inferior permanece en contacto con la superficie libre de un aceite SAE 30 a 10 grados, o sea, μ es 0,1 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Fíjense acá, μ que se les da 0,1 kilogramos fuerza por segundo por metro cuadrado, que es lo que sería el equivalente a newton por segundo por metro cuadrado. O sea, kilogramos por metro cuadrado no es pascal, ¿verdad? Entonces, esto es kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. El espesor es 15 centímetros y es constante. Determinar la tensión constante entre la placa y el líquido y en la mitad del espesor. Calcular la potencia necesaria para mantener este movimiento. Graficar la variación de la potencia en función de la velocidad. Es aplicación de fórmula, señores. Ustedes lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula y ver las unidades correctas, que sean las unidades, digamos, entonces, las correspondientes, ¿verdad? Las unidades correspondientes. Fuerza es μ por A sobre U sobre H. μ es F por H por A sobre U, ¿verdad? Y esto es fuerza por segundo por metro cuadrado, ¿verdad? Fuerza, que es kilogramos fuerza, por segundo por metro cuadrado. Entonces, esta es la unidad, digamos, también se puede medir en cualquier unidad, ¿verdad? La viscosidad. La tensión es U diferencial U respecto de I, ¿verdad? Esto es una constante, ¿verdad? Tau es constante en todas las capas. ¿Por qué? Porque la relación es la misma. U sobre H, μ es constante y la relación U sobre H es constante. Bueno, entonces tau es 0,1 kilogramos por segundo sobre metro cuadrado por 25 metros sobre segundo sobre 0,15, que es 16. Eso vamos a hacer, a ver si sale. Entonces, 0,1 por 25 dividido 0,15 me da 16,67. Y yo multiplico por 9,8, eso, ¿verdad? Me da 163,33 pascales. ¿Verdad? Tau se mide en kilogramos por metro cuadrado o newton por metro cuadrado, que es pascal. Entonces, tau tiene estos valores. Es sencillo, ¿verdad? Solamente que deben saber qué unidad sale con relación a esta multiplicación. Como les digo, acá, por ejemplo, ustedes 0,1 ya lo hubiesen multiplicado por 9,8, ¿verdad? Ya tienen en newton por segundo por metro cuadrado, pascal por segundo. Bueno, pero no se hizo así, se multiplicó y sale en kilogramos por metro cuadrado, kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y ahí sí multipliqué por 9,8 para tener en pascal. Entonces, y después la segunda pregunta es determinar la tensión cortante entre la placa y el líquido y en la mitad del espesor. Bueno. Ahora bien, en la mitad del espesor, ¿verdad? Por la proporcionalidad, si está en el medio, la velocidad es en el medio. Si la altura es la mitad, la velocidad también es la mitad. Y por eso se pone 12,5 sobre 0,075 metros, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer 0,1 por 12,5 dividido 0,075, me da la misma cosa, 16,67. Como ustedes ven, tau tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque acá dijimos que es constante esta relación, porque μ es constante y delta U sobre delta I o U sobre I o U sobre H es una constante por la velocidad que es proporcional. ¿Se entendió? ¿No me fui muy rápido?
Hola clase, ¿entendieron? ¿Se entiende, profe? Bueno, es cuestión de unidades. Hay que tener en cuenta las unidades. Después, la potencia. La potencia es trabajo sobre tiempo, el trabajo es fuerza por distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad, entonces fuerza por velocidad. Entonces la fuerza es mu por A por delta U sobre delta I. Entonces es U por A por B sobre H. Y como es fuerza por velocidad, ¿verdad? Es U por A B cuadrado sobre H. Esta B con esta B, acá tendríamos que colocar. Bueno, entonces U por A por B sobre H por B, me sale U por A B cuadrado sobre H. Y colocando los valores, ¿verdad? Correctamente, ¿verdad? Vamos a tener el valor. ¿Cuánto sale eso? ¿Tienen su calculadora a mano? Hagan este cálculo. ¿Cuánto vale la potencia? ¿Y en qué unidad? Mu, que es 0,1, ¿verdad? Por A, que A es 0,4 por 0,35, 0,14, ¿verdad? B, que vale 25, y H, que vale 0,15. ¿Cuánto da la potencia? Bueno, 58,3, pues. 58,4, vamos a ver. Como 33. Sí, así es. Y esto multiplico por 9,8 y tengo en Newton, ¿verdad? Y dividido entre 75, ¿verdad? Que es la relación kilogramos metros sobre segundo para tener en HP o caballo de vapor. HP o caballo de vapor es prácticamente la misma. Uno tiene, HP tiene 76 y caballo de vapor tiene 75. Es prácticamente la misma cosa. Bueno, para tener HP, ¿verdad? Hoy día ya se usa más en kilowatt. Cada vez más es la tendencia a usar kilowatt que HP. Anteriormente todas las potencias se medían en HP, era normal, pero hoy día ya se está cambiando a kilowatt. Bueno, entonces ahí después pide en relación a la velocidad, la potencia en relación a la velocidad. Y tienen ustedes aquí las tablas de este valor, ¿verdad? Del valor de la potencia en función de la velocidad. Eso ustedes pueden después analizar y realizar esta tabla en su computadora en el Excel. Bueno, nosotros tenemos que, para terminar la parte teórica, tenemos que hablar de otras propiedades. La compresibilidad. ¿No hay consulta sobre el ejercicio? Determinaron bien el valor, así que me supongo que es correcto lo que estamos haciendo. Entonces, la compresibilidad, como yo les dije, en los líquidos, prácticamente el módulo elástico K, el valor de la deformación es poca. Entonces, no es que, digamos, es muy interesante. Esto es más bien para los fluidos, ¿verdad? La deformación, porque en los líquidos prácticamente la deformación es muy pequeña. Acá hay un ejercicio donde se le aplica mucha presión al agua, ¿verdad? Sin embargo, la deformación es muy pequeña. Entonces, para nosotros el líquido es prácticamente incompresible. Los líquidos. ¿Verdad? Bueno, esta es una propiedad, digamos, de los líquidos. Bueno, ahora sí, esto sí es un valor, es interesante la presión de vapor o de saturación. Es la presión que para una temperatura determinada, la fase líquida y el vapor se encuentra en equilibrio. Los líquidos a la presión atmosférica son líquidos porque la presión atmosférica le sella la parte de arriba y entonces evita que se evapore. Sin embargo,
con el viento, con el calor, ¿verdad? En la superficie se da ese cambio de parte de la superficie se vuelve vapor a temperatura normal, no a la temperatura de ebullición, y a su vez, el viento que viene, ¿verdad? En contacto que es aire, en contacto con el agua, se convierte en líquido. Y hay un equilibrio entre, digamos, en la superficie. La presión para que el líquido se convierta en gas es de 17 milímetros de mercurio, cuando que la presión atmosférica normal es 760 milímetros de mercurio. Con 17 milímetros de mercurio, ¿verdad? El líquido el agua se convierte en vapor de agua. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Digamos, lo más normal que solemos hacer es, digamos, calentar el líquido, ¿verdad? Hasta la temperatura de ebullición, y a los 100 grados, ¿verdad? A los 100 grados el líquido pasa a ser vapor de agua. ¿Cuál es el otro método? Sacarle la presión hasta disminuir a los 17 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se saca, digamos, la presión en el agua? Bueno, hay varias formas. Algo que es perjudicial para una estructura para un sistema de bombeo, para un sistema de circulación de agua, es que la cañería o la tubería que une dos estanques, ¿verdad?, supere la línea de energía. Esta línea de energía es la que une la superficie superior con la superficie inferior. Cuando la tubería pasa por encima, vamos a demostrar más, cuando veamos hidrodinámica, que toda esta parte de arriba tiene presión negativa. Como yo les dije, la presión absoluta, ¿verdad?, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Esta parte tiene presiones menores a la presión atmosférica. Entonces, en este punto más alto se pueden dar, digamos, presiones cercanas o igual a la presión de vapor del agua. ¿Y qué pasa? Se vuelve gas, el líquido que está circulando, y por lo tanto, con el tiempo acá se va colocando, se va acumulando gases, y eso y como siempre tiene que estar en la parte de arriba por flotación, ¿verdad? Porque digamos, el cuerpo con velocidad peso específico sube arriba, no se desplaza, ¿verdad? No se puede desplazar, queda acumulado aquí en la parte superior, y entonces, digamos, impide la circulación del líquido, o por lo menos, digamos, con una sección pequeña, disminuyendo el caudal dentro del líquido. Nosotros solemos hacer esto cuando, por ejemplo, queremos sacar, digamos, queremos sacar un líquido, digamos, el combustible de un vehículo, ¿verdad? Entonces este es un elemento para sacar con una pera, digamos, acá, que lo que se hace es disminuir en esta tubería la presión, y entonces el líquido sube, porque entra, digamos, el líquido va de presiones mayores a presiones menores. Entonces cuando disminuye la presión, sube, y una vez que comienza a circular, ya su caudal es constante. O chupando, ¿verdad? Entonces, al succionar, se crea presiones negativas dentro de esta manguera, y con eso, ¿verdad?, puede circular la gasolina. Pero cuando tenemos esta situación donde tenemos alturas muy elevadas, entonces se puede dar presiones negativas que hacen que el líquido se evapore, y por lo tanto obstruya la circulación del agua. Por ejemplo, cuando se hace circular agua a presión, por ejemplo, encima de un puente,
en el punto más elevado se le pone una válvula ventosa, que es una trampa a los gases, que hace que automáticamente todo lo que es gas suba arriba y salga digamos, al aire, sin que salga el líquido, que es una válvula ventosa, que lo que hace es sacar el aire en la parte superior de las cañerías, ¿verdad? Que es donde circula agua a presión, ¿verdad? De manera que, como les dije, ¿verdad? Esto, digamos, no sea impedimento para la circulación del líquido. Son válvulas de aireación o ventosas, que son dispositivos que se instalan para controlar el aire, expulsar el aire en los conductos. Por eso es interesante que ustedes sepan que la presiones, no solamente con la ebullición a 100 grados, se puede digamos, tener gases o vapor de agua. También con la presión, al disminuir la presión, se puede, bajando por encima de los 17 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que es prácticamente cero, se llega, o sea, no se puede en el líquido darle presión negativa tan baja, porque eso se convierte en gas. Siempre debe estar por encima de la presión atmosférica local. La tensión superficial es una superficie laminar que solamente se percibe cuando se forman gotas, ¿verdad? En esta superficie hay una superficie, digamos, mayor digamos, la atracción que se encuentra dentro de la molécula, dentro del líquido. Entonces por encima de en esta película que se encuentra en la superficie libre, existe una tensión superficial mayor a la tensión dentro de las moléculas adentro, que posibilita, ¿verdad? Cuando se derrama el líquido, posibilita la formación de las gotas de agua, que como se ven acá en las fórmulas, son inversamente proporcionales al radio. Por lo tanto, a menor radio y con la tensión, digamos, la tensión superficial, que es constante, ¿verdad?, se forman las gotas. Como este valor de la tensión es muy pequeña, también el radio debe ser muy pequeño para que haya una diferencia de presión y se formen las gotas. También, digamos, esa tensión superficial, acá tienen las fórmulas para cada caso, que como les dije, es una propiedad que ustedes deben saber conceptualmente, no vamos a hacer ejercicio al respecto, porque no tenemos una aplicación directa. Esta tensión superficial también nos aclara por qué pequeños elementos de poco peso y con mucha superficie, ¿verdad?, pueden flotar dentro de un líquido, como por ejemplo los insectos que caminan sobre el agua. Eso es debido a que tienen unas patas, digamos, tipo aguja, ¿verdad?, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Porque si era una punta directamente no iban a caminar, sino que tienen unas puntas tipo esta aguja, ¿verdad?, que puede hacer que el insecto camine sobre la superficie. Pero son valores muy pequeños de peso, ¿verdad? También esta tensión superficial es la causante de la capilaridad. Con la capilaridad, que también es una propiedad que tenemos que entender bien nosotros los ingenieros, ¿verdad?, es el líquido que moja las paredes y que por la tensión superficial pueden ascender dentro de pequeños intersticios, ¿verdad? De cuando menor el diámetro, mayor es la facilidad de mojar la superficie, ¿verdad? Entonces, esto es causante de la humedad dentro de las paredes, porque con la capilaridad, ¿verdad?, sube las paredes debido a la tensión superficial, sube por las paredes, ¿verdad?, no por gravedad, sino que en contra de la gravedad, y entonces moja esas paredes. Y esto se da principalmente en pequeños diámetros. Por eso es importante saber que, por ejemplo, en arena, ¿verdad?, la cantidad de humedad que queda y que sube es de 5 centímetros.
Sin embargo, cuando es arcilla es 70 centímetros, o sea, 0,7 metros. Entonces, cuando tenemos caminos de tierra, entonces, cuando tenemos caminos de tierra, de arcilla, ¿verdad? Principalmente, la humedad queda por más tiempo porque tiene 70 centímetros que secar el sol o el aire tenemos buen tiempo. Sin embargo, cuando es arena, digamos 5 centímetros, ¿verdad? Rápidamente se seca. Y eso es debido a que, digamos, los diámetros son menores, los espacios que tenemos son menores y eso produce que la capilaridad suba más alto. Como les dije, en arcilla sube más alto que en la arena gruesa porque tiene mayor espacio entre los granos. Sin embargo, acá entre los granos de arcilla, ¿verdad? Se tiene menores intersticios, ¿verdad? Y entonces, por eso cuesta más que un camino de tierra roja se seque que un camino, digamos, de arena. Pero digamos, la arcilla tiene una buena compactación cuando está seco y es un camino muy, muy bueno cuando tenemos, digamos, buen tiempo. Pues, sin embargo, cuando tenemos lluvia, la arcilla es contraria, ¿verdad? Se vuelve prácticamente jabonosa y se resbala prácticamente fácilmente los vehículos. Bueno, y la humedad en la construcción también, ustedes saben que se debe colocar pinturas asfálticas para evitar la humedad. Y generalmente en U es como el que está acá, incluso más abajo, ¿verdad? Es preferible realizar la aislación para evitar que por los intersticios de los ladrillos y de los revoques suba la humedad por la pared. Esa es la parte de capilaridad. En tubos más pequeños se observan que se elevan más que en los de mayor diámetro. Incluso en el tubo de vidrio sube, pero en el de mercurio, el mercurio que es más pesado, uno de los líquidos más pesados, baja. Pero como nosotros en la realidad lo que tenemos más es agua, entonces consideramos más las propiedades del agua. Bueno, vamos a hacer un receso hasta las 10 y después continuamos con los ejercicios de viscosidad. ¿Qué les parece? Dale, profe. Dale, nos vemos o sea, yo dejo prendido, ¿verdad? Pero voy a apagar mi video y mi audio, y a las 10 entramos de vuelta. Dale, profe.